Buenos días. Bueno, pues aquí estoy con una nueva entrada. Hoy es el día 1 de enero de 2022. Iniciamos un nuevo año en plena pandemia otra vez y no te queda más remedio que tener recuerdos, ¿verdad? Yo nací en el año 42, en plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, y 3 años después de haber terminado la Guerra Civil Española, en aquella España miserable, y desde muy pequeño me preguntaba, ¿llegaría a vivir hasta el año 2000? Porque claro, el año 2000, el año 50, el año 47, 48, era una lejana frontera, muy difícil de llegar, porque ¿quién podía pensar en aquella España miserable de la posguerra, de los problemas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién podía pensar los desarrollos exponenciales de la medicina y de la farmacia? Cuando en aquellos momentos pues se acaba de inventar la penicilina, y en aquellos momentos donde en España todavía la gente se moría del cólico miserere. Y el cólico miserere era simplemente apendicitis, pero era de los síntomas de un cólico, pero un cólico por el que te cantaban el miserere acto seguido. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, pues entro en el año donde voy a cumplir 80 años, dentro de muy poquito, que es una edad jodida. Esas edades tengo escrito en algún sitio que envejecer es administrar pérdidas. Y esto es lo que estoy administrando las pérdidas de todo, ¿verdad? Administrando las pérdidas de todo. Así es la vida. Aquí estoy gozando de todas las miserias y limitaciones que impone la vejez. En fin, en pleno disfrute. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Y luego estamos tan cerca de avances significativos en todos los temas médicos que nos van a dar otras posibilidades de vida. En fin, ya lo tengo escrito y no os aburro más. Deciros a todos que tengáis un feliz año. A ver si salimos ya de una puñetera vez de esta pandemia universal. Y en fin, que tengamos suerte y fortuna y la vida que la vida nos quiera dar. Continúo pues con los temas de derechos y terminando con ellos, porque, bueno, el tema para mí no da más de sí, es hasta donde yo puedo llegar, pero con algunas proyecciones utópicas importantes, me apoyo un poco en esa constitución continental que Europa tendrá que tener obligatoriamente. Y entonces, dentro de una cosa que llamamos la teoría de la unificación jurídica, igual que si estamos en el mundo de la física, detrás de una teoría de la unificación, del todo, pues yo propongo una constitución universal. Propongo una constitución universal para todos, porque el ser humano es tan igual. Tenemos los mismos sueños, deseos, obligaciones. Que ¿por qué no tenemos una constitución universal que nos proteja a todos, que nos ampara a todos? Y entonces termino este apartado antes de empezar a hablar de política, otra de las grandes frustraciones humanas. Os voy a dejar las más locas propuestas utópicas en muy pocas palabras. No tengo interés en desarrollar más, porque esto es para escribir y escribir y escribir. Pero tengo otras cosas que hacer y tengo un tiempo ya de vida limitado. Para reformar a nivel global la administración de la justicia, una de las mayores frustraciones humanas. La administración de la justicia es una de las grandes frustraciones humanas porque se tuerce en la dirección que conviene a los poderosos y esto es un disparate. Necesitamos una justicia absolutamente neutra, obligatoria y exigible para todos y en igual medida. Sea una medida buena, sea una medida regular o sea una medida tirando a mala, pero la misma para todos. Y apuntaba, ya lo he dicho un poco antes, en un primer paso, el que los juzgados de primera instancia sirviesen únicamente para recibir, unificar y ordenar todos los documentos que conforman un pleito, que se aportan para iniciar un pleito, sean los que aportan o sean los que el juzgado exija, y no hacer más. Es decir, el orden del pleito. Y enviarlos todos estos documentos, el hecho a juzgar,
enviarlo a grandes departamentos, dirigidos por renombrados juristas, donde se sentencien en los pleitos. Un gran departamento por cada rama del derecho, y por este sistema conseguir muchas cosas, muchas cosas. Pero primero, un criterio jurídico unificado, no es que un juzgado te diga una cosa que sí, en el lado que no, el otro que no sé. Tienes un criterio jurídico unificado. Y claro, consecuentemente, si hay un criterio unificado, tienes una predictibilidad jurídica. Es decir, sabes en un determinado supuesto qué es lo que los juzgados te pueden decir, no la lotería que es actualmente. Y de este modo, las decisiones judiciales, en lugar de tardar años, tardaríamos días. Tardaríamos días porque si en las ramas del derecho la repetición de iguales o muy parecidos temas es una constante, en el momento en que los unificas, joder, acabas de simplificar todo el procedimiento judicial de una forma absolutamente tremenda. Por supuesto, saldrán todos diciendo que no, que mire usted, que en fin, lo que vosotros queráis. Pero en los temas mayores, en las grandes utopías, en lo que os puedo dejar como pensamiento para los próximos 100 o 200 o 300 años, propongo que del mismo modo que tengamos una Declaración Universal de los Derechos Humanos, tengamos una Constitución universal, recogiendo en un solo sistema legal a nivel global todos los derechos y todas las obligaciones de los seres humanos en igualdad fraterna, en todo el mundo, tanto desde el punto de vista del derecho civil, sea público o privado, como el derecho político, como el derecho penal, para que el ser humano pueda vivir con la tranquila seguridad de que sus derechos serán universalmente respetados y sus obligaciones universalmente exigidas, existiendo, por tanto, una justicia universal donde todos los gobiernos y todos los gobernantes del mundo se les pueda exigir el cumplimiento de la ley y donde no existan espacios de impunidad para nadie. Todo dentro de la ley, lo que nos demos los ciudadanos del mundo, todo dentro de la ley. Fuera de la ley, nada ni nadie. No es tan difícil de entender, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad, miserables, que gobernáis el mundo con el despotismo, con la dictadura, con tal, que si tuvierais que rendir cuentas penales de vuestras actuaciones y salierais del gobierno para ir a la cárcel, gobernaríais de otra forma? ¿Verdad que sí? En fin, sigo predicando en el desierto. De menor rango utópico, pero muy interesante por su importancia, sería el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial para aplicarlo a la administración de la justicia. En microsegundos, con la base de datos suficientes, en microsegundos, sobre cualquier supuesto legal, tendríamos toda la información jurídica necesaria para dictar sentencias con el mejor conocimiento sólido del hecho juzgado y sentenciado. Otro mundo abierto, esplendoroso. ¿Os imagináis? Que prácticamente en un minuto puedas presentar un pleito y tener el fallo. Pues es posible. Cada día se acercará más porque se está desarrollando mucho ese tipo de sistemas complejos y lo vamos a poder tener en muy poco tiempo. Oiga usted que vengo con un pleito, pague usted las tasas, aquí tiene usted la sentencia, joder. En fin, vamos a hablar ahora de otra de las grandes frustraciones, tal vez la mayor frustración del mundo que tienen los seres humanos, ¿no? La que nos ha acompañado siempre y yo creo que nos acompañará por mucho tiempo todavía. Hasta que no hagamos reformas tremendas. Vuelvo a insistir, estamos en un momento de la historia de la humanidad que tenemos que repensar el mundo al completito. Tenemos que repensar el mundo. Bueno, yo os estoy dando algunas ideas para que estemos ocupados los próximos cientos de años. Y digo así, vamos a hablar de política, claro. Vamos a hablar de política. A lo largo de los milenios y milenios de nuestras lentas evoluciones morales, políticas, culturales y sociales, los seres humanos hemos ido ensayando distintas formas de gobernarnos o de ser gobernados
paralelamente a la integración de los grupos humanos en unidades cada vez de mayor tamaño y cada vez de mayor complejidad. En realidad, el paso hacia la civilidad no lo da el pensamiento, lo da el asentamiento en comunidades agrícolas que se producen en el Neolítico, cuando los seres humanos pasan de ser hordas recolectoras cazadoras al descubrimiento de la agricultura y a la domesticación de animales, la acumulación provisoria de alimentos, una despensa proteínica siempre a disposición que garantiza la viabilidad de las comunidades humanas permanentes y cada vez mayores. Las evidentes ventajas de estos nuevos conocimientos propician los asentamientos humanos permanentes, la identificación territorial, la importancia de la propiedad, la necesidad de defensa organizada de las personas, del territorio, de la agricultura y de la ganadería, los medios que en definitiva sustentan a todos el nacimiento de las ciudades como lugar de encuentro e intercambio, lugar fortificado para el refugio colectivo y la mejor defensa, el comienzo de los oficios y de los intercambios, el primer comercio, las primeras artes y los primeros pensamientos conscientes sobre el hecho relacional y la organización comunitaria, la embrionaria función pública, la embrionaria política. Este origen del nacimiento de las sociedades humanas ha sido una constante universal a distintas velocidades. Como constante universal a distintas velocidades han sido las muy parecidas configuraciones y articulaciones sociales nacidas para soportar colectividades viables y autosuficientes. Aquí se evidencia el aserto de que la función crea el órgano, de que a iguales necesidades las respuestas encontradas son muy parecidas en todas las sociedades que fueran capaces de sobrevivir y dejar su impronta y su grito de existencia en la historia. En un sentido muy general, las primitivas clases sociales, las distintas especialidades sociales, se inician las primeras colectividades y se han mantenido a lo largo de toda la historia. Agricultores, ganaderos, comerciantes, sacerdotes, guerreros, reyes, trabajadores manuales de distintos oficios, artistas, curanderos, constructores, pensadores, literatos, en definitiva, las lógicas especializaciones para atender las necesidades básicas de cualquier sociedad primitiva, donde las más eficientes lograron comunidades cada vez de mayor tamaño, población, riqueza y todo tipo de recursos. Hoy es lo mismo, solo que multiplicado por el infinito de la complejidad de las necesidades sociales. Las agrupaciones humanas, formadas más o menos por asociaciones familiares, libres y voluntarias y obligatorias per se, en la necesaria búsqueda del mejor defensa y seguridad, de cooperación en beneficio de todos, de la desesperada búsqueda de un lugar, un modo y un medio donde sobrevivir, pronto mostraron su tendencia a estratificarse, a consolidarse las posiciones de privilegio, a evidenciarse la lucha eterna por el dominio del hombre contra el hombre, sociedades con sociedades, construcciones y construcciones de pueblos, naciones, imperios, en definitiva, el interminable horror que supone nuestra historia común, bañada en sangre, escrita con los innumerables huesos de los muertos, en esta recurrente pesadilla entre la razón, la necedad, la necesidad y la locura que ha sido y es nuestro lento progreso hacia progresivos espacios de cordura y civilidad, de lo que tan lejos continuamos estando. Seguimos estando muy lejos de los espacios de cordura y civilidad, muy lejos todavía. Hoy estamos, como siempre, en el lento acceso hacia lo que parece ser el destino cierto de la conciencia, la cooperación inteligente de todos los seres humanos en beneficio de todos, con las mismas dosis de desmesura y sin razón, con la misma locura latente en los sueños de dominación de unos sobre los otros, de la violencia como argumento último entre los individuos y las sociedades, de la imposición de religiones e ideologías totalitarias. Pero estamos construyendo, lenta pero firmemente, espacio de concordia, razón y civilidad, intentando someternos a criterios de equidad y justicia que nos permitan a todos soñar con la supervivencia de nuestros hijos en un espacio de dignidad universal. Qué difícil, ¿verdad? Es fácil de decirlo y parece que lo podemos alcanzar, que lo tenemos al alcance de la mano, pero qué difícil que nuestros hijos vivan en un espacio universal de dignidad. Desde el principio de los tiempos, mientras los fuertes, los violentos y los codiciosos imponían su fuerza y su voluntad a toda la comunidad, y hoy también, comillas, la sola fuerza no puede gobernarse hasta que la fuerza se convierte en derecho, como los poderosos aprendieron muy pronto. Convirtieron en derecho
su fuerza. ¿Os suena de algo? Reflexionar sobre la sociedad desde este punto de vista, cómo nace el derecho como coraza de los poderosos. En el baile compulsivo e incontrolable de las ambiciones y de las actividades humanas, los mejores de nosotros han ido soñando y meditando escenarios posibles de civilidad sobre la naturaleza del ser social, sobre la naturaleza, el origen y la licitud del poder, sobre la formación de las naciones, sobre el origen y la práctica del derecho y el papel que puede y debe representar en la vida de los individuos y las naciones, sobre cómo deben ser las mejores organizaciones de la vida social, sobre cómo podemos vivir armónicamente los unos con los otros. En eso estamos. En eso estamos, en el eterno vaivén de las cosas humanas, entre el orden y el caos, trabajando en ese inmenso edificio de tantos hombres de bien, filósofos, pensadores, reformadores sociales y religiosos, han puesto sus mejores esfuerzos y sus mejores esperanzas, donde tantos seres humanos han puesto cuanto tenían, incluida la propia vida, donde tan dificultosamente vamos lentamente construyendo sucesivos órdenes sociales tras el imposible sueño de posibilitar la dignidad de la existencia consciente y donde tantos miserables y tantos alucinados se empeñan en convertir sus pesadillas en nuestro mundo relacional, sus estrechos criterios de dominación y utilidad en norma de vida para todos. Comillas. El poder siempre atrae a los peores y siempre corrompe a los mejores. Os lo repito, porque es verdad. El poder siempre atrae a los peores y siempre corrompe a los mejores. Al final, si se llega a la corrupción porque eres malo de origen, o si se llega a la corrupción porque te has corrompido en el poder, ¿qué es lo que tenemos en definitiva en las sociedades humanas, dirigiendo las sociedades humanas? Solamente locos y corruptos. Esta es la realidad. El campo de batalla de los mejores de nosotros y en el refugio de los más canellas de nosotros, que casi siempre resultan ser los ganadores. Comillas. La vida me ha enseñado que solo la perversidad tiene garantizado el triunfo. Lo dijo el infame marqués, el marqués de Sade. Pero a que os resuena como absolutamente cierto. Que solo la perversidad tiene garantizado el triunfo. Bueno, pues naturalmente lo que estoy hablando es de política, de la que un ácido observador bien la retrató diciendo que es siempre la misma mierda y que lo único que cambian son las moscas. ¿Os suena en vuestra sociedad? Que es siempre la misma mierda y que lo único que cambian son las moscas. Y que es siempre la eterna batalla entre los que pugnan por entrar y los que pugnan por no salir. Aquí el que entra en política y se agarra la teta de la vaca, ese no lo sacas ni con aceite hirviendo. La política, a la que agudamente Ortega rebajó de arte a artimaña, mientras que Grucho, con la lúcida e irónica amargura que le caracterizó, la definió como el arte de buscar problemas o, en su caso, provocarlos, encontrarlos, hacer diagnósticos falsos y aplicar remedios equivocados. Y un burlón satírico la definió así. Comillas. Política, arte ramplón que se aprende mal y pronto y que en la española nación es constante ocupación de algún sabio y muchos tontos. Yo en la política no veo sabios. Tontos veo todos los que tú quieras. Y hay gente más ligeramente preparada, pero sabios ninguno. En el mundo miras y encuentras sabios muchísimos en las ciencias, en las artes, en casi todo, pero en política. En política no ves nada más que ineptos y aprovechados, inmorales, golfos, todos los que tú quieras. Y luego gente que se cree a sí mismo que son el centro del mundo, de esos los que tú quieras. Pues este, que era Meme Palacios, el que decía que era la constante ocupación de los sabios y muchos tontos, es el mismo que se mostraba maravillado por la duración de siglos del Imperio Español, gobernado siempre por monjas, necios y bribones. Ya que, como bien definió von Bismarck, comillas, España es la nación más fuerte del mundo, ya que llevan siglos intentando destruirse y nunca lo consiguen del todo. El día que decidan caminar juntos, estarán a la cabeza del mundo. También yo lo creo. No sé si estaremos a la cabeza, pero podremos tener un lugar bastante bien en el mundo, ¿no?
pero desde luego tenemos una capacidad para la destrucción de nosotros mismos. Tenemos una capacidad para la destrucción de nosotros mismos como nación, como colectividad, que es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda. Yo, a esta edad en la que tengo, ya que no tengo futuro, tengo pasado, no puedo entender cómo podemos tener al frente de una nación a gente tan absolutamente inecta, a tantos ignorantes. ¿Eh? Tenemos en estos momentos, en este año de desgracia, la gente más ignorante, golfa, mentirosa, no se salva ni uno en el gobierno, ni uno. Y luego es muy gracioso porque gente con alguna acreditación profesional, que han sido jueces de un cierto nivel importante, o gente que, en fin, en el mundo de la economía, que ha ocupado puestos importantes en Europa, joder, están todos con el culo en pompa siguiendo a un golfo estafador, mentiroso, compulsivo, no dice la verdad nunca. Y ahí están gente que están destrozando sus vidas, sus carreras, su propia reputación, que se han sentado sobre 140.000 muertos, están sentados sobre 140.000 muertos con un tratamiento de la pandemia en España que es absolutamente criminal. Bueno, la vida es una cosa terrorífica. Yo tenía de origen, yo creo que como todos los pensadores, ninguno habla muy bien de la política porque es un tema muy complicado. Y la verdad es que es muy difícil hablar bien de la política. Ahora hablaremos de cosas y de pensamientos negativos con respecto a la política, pero como en los tiempos que estamos viviendo en estos momentos, es que además, si yo tenía un pensamiento más o menos negativo desde un punto de vista filosófico, es que ahora en la práctica estoy viendo los disparates más grandes que se pueden. Es una cosa absolutamente de tontos redomados, pero de tontos. Tenemos unos políticos que son absolutamente tontos. Hay algunas mujeres que se salvan y un par de hombres. Quiero decir, y de gente con una cabeza que se les ve, que es estimable, ¿no? Esto, pero realmente las únicas que tienen dado un pase son las mujeres en España en estos momentos. En fin, continuemos, porque estoy en ese tipo de edad y en ese tipo de situación que no sabes si reír o llorar. Bueno, y lo dejo aquí con el pensamiento de vos misma y continuaremos. Un abrazo cordial.